más crecimiento, por más ánimo para soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más. Aún hay más que placer poder compartir con ustedes en esta mañana. Bienvenidos sean a los que se están levantando ahora. Y estoy aquí tratando de subir también el segmento. Quiero decirles que en esta mañana el tema es yo tengo un destino. Hay gente que piensa que por las circunstancias que viven en el día a día no tienen un destino o no cualifican para un destino. El destino lo haces tú, lo creas tú. Hay unas cosas que Dios permite, hay unas cosas que Dios aprueba, pero tú decides el volante que vas a tomar para llegar a ese destino. Antes de ir a la presentación como tal, vamos a escuchar parte de esta alabanza que lleva mucho tiempo, pero sigue ministrando nuestras vidas. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame con la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, tómame, entera quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Vamos, dile al Señor en esta mañana, cúbreme, vamos, abrázate, ahí donde quiera que tú estés. ¿Cuánto tiempo hace que no has sentido un abrazo? Abrázate y siente que son los brazos del Padre. Dile, cúbreme, rodéame con tu amor, me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Quiero comenzar diciéndote, si hay algo que nos enseña el poder de la resurrección, wow. Imagínate, te pido que lleves tu mente un momentito al momento de la resurrección. Lleva tu mente un momento a ese gran evento. Si hay algo que nos enseña la resurrección es que cuando el hombre ve el final, entonces Dios ve un nuevo comienzo. Donde el hombre ve un final, mi Dios ve un nuevo comienzo. Atrévete a ver un nuevo comienzo en esta mañana. Si algo nos enseñó el apóstol Pedro, es que el que pierde su enfoque, el que pierde su visión, el que pierde su destino en Jesús, se hunde. El tema en esta mañana es yo tengo un destino, pero tienes que mantener tu enfoque, tu visión en ese destino, si no te hundes. Algunos esperan tu caída, que te hundas, que te apartes de ese destino porque son incapaces,
de confirmar, de ver, de analizar, de entender la mano que te sostiene. Algunos esperan la caída del destino que tú estableciste porque son incapaces de ver la mano que te sostiene. No culpes, no tengas contiendas, ni rencor, ni coraje con el que espera tu caída. Es que no se ha dado cuenta de la mano que te sostiene. La justicia en Cristo no nos va a exonerar de los golpes, no nos va a exonerar de las caídas para llegar a ese destino, no te van a exonerar de los malos tiempos para llegar a ese destino. ¿Sabes qué? No te exoneran los golpes, mas sí de ellos aprendemos a que no nos pueden derribar permanentemente. Van a venir, pero no nos pueden derribar permanentemente. Y hoy yo te quiero presentar un video que yo decía, no, esto tiene que ser una broma. No, este video no puede ser real, muchachos. Deja que ustedes vean el video que parece como que, no, esto es montado, es montado. Resulta que me dio con estudiar un poquito más sobre las águilas, pero no lo mismo que escuchamos, que las águilas ven más allá, que las águilas vuelan alto, que las águilas se renuevan, todo eso está bien. Yo lo enseño en mis talleres. Yo quise aprender un poquito más de las águilas y resulta que un amigo me compartió un video real de una cámara que le pusieron a una águila. Le pusieron una 4K, que es una de las cámaras más potentes que existe. Y estas cámaras se utilizan en deportes extremos para tomar desde las alturas o desde algún ángulo que la visión humana no puede llegar. Ubican estas cámaras para ver los deportes extremos, como es cuando tú te lanzas de un paracaídas. ¿Cómo uno graba a quien se está lanzando todo el tiempo la caída? Este tipo de cámara la aplican. Entonces, a esta águila le ponen una 4K para que se vea cómo es el movimiento del águila en las alturas y la visión. El águila se enfrenta con rocas de frente y no mira para el lado. No. Es cómico. Miren bien, observen bien los ojos del águila, cómo miran hacia el frente, pero rotan hacia el lado. El águila tiene la capacidad de mirar hacia el frente y hacia el lado y no choca con las montañas, no choca con las rocas, porque el águila tiene un destino. Lo más importante aquí es reconocer que nosotros somos como las águilas, que tenemos un destino. Si está listo el video, adelante, es un video real. Impresionante, ¿qué les parece, muchachos? ¿Cómo van moviendo esos ojos? Excelente, a las millas, bien ligerito, pasa cerca de los filos, pero para nada no lo tocan. No lo tocan. Maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Es una maravilla. No parece real y es un águila que tiene aplicada una cámara 4K que capta todo. A mí lo más que me llamó la atención es que un momento dado yo dije, se va a estrellar, se va a dar contra las rocas, se va a dar contra la montaña, pero no. Él seguía volando porque tiene un destino. ¿Qué significa tener un destino? Un destino significa tener una meta, un enfoque, algún punto de llegada. Oigan esto, muchachos.
tiene la capacidad el águila de anticipar con su visión lo que está de frente. Ay, ay, ay. El águila tiene la capacidad de anticipar con su visión lo que tiene de frente sin dejar de ver lo que tiene de lado. Él identifica, no le teme a lo que ve porque anticipa. Cuando amplía su vista, anticipa su destino. Sabe lo que viene porque desde lejos lo ve. Puede identificar hasta 4 colores el águila, según los estudiosos. El águila anticipa su destino en las alturas. El viento lo golpea fuerte, pero continúa. Mira qué cosa. Tiene una visión amplia, pero el viento lo golpea. A esa altura que va, el viento golpea fuerte. Identifica los colores, pero identifica cuál es su destino. Nosotros tenemos que desarrollar una amplia visión en esta mañana para que lo que veamos no nos desenfoque. Vamos, como el águila, mira a lo lejos, identifica cuál es tu destino y no permitas que el viento te golpee. Anticipa tu destino. Habacuc 2:3 dice, pues la visión se realizará. Wow, wow, wow. Imagínate el águila volando. Yo voy a llegar a mi destino, aunque tenga que aprender a virar el ojo para el lado, pero nunca hacia atrás. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha su cumplimiento, dice Habacuc, y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Aunque parezca tardar tu destino, espéralo, anticipa tu destino. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Eso es anticipar tu destino. No voy a temer, sé que la tierra va a temblar, sé que se van a traspasar los montes al corazón del mar, pero no voy a temer porque estoy anticipando mi destino. Anticipa tu destino cuando la Biblia dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Estoy anticipando mi destino. No sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Anticipa tu destino y di, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estás anticipando un destino. Con él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré y lo saciaré de larga vida. Utiliza las ráfagas. Ay, 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 aquí tienes otro punto. El águila utiliza las ráfagas de viento para impulsarse. El águila utiliza las ráfagas del viento para moverse sin ser arrastradas por ellas. Te estoy preguntando en esta mañana, ¿para qué tú utilizas las ráfagas del viento? ¿Para esconderte? ¿Para quitarte? Cuando viene un huracán que nos anuncia, viene viento, vienen ráfagas de viento, escóndanse en sus casas. Los vientos son fuertes. El águila dice, no, el viento es el que me arrastra. Utilizo las ráfagas del viento para arrastrarme. No se golpea con la roca porque desde lejos divisa lo que viene y el viento lo empuja. Permite que el viento que se ha levantado en tu contra en esta mañana te empuje a un nuevo nivel. Permite que las ráfagas te impulsen a un nuevo nivel. Los aviones se levantan en contra del viento. Las cometas se elevan en contra del viento. ¿Qué vamos a hacer con las ráfagas del viento? ¿Nos empujan o nos hacen frente y nos quitamos? ¿Nos empujan a nuestro destino o nos hacen frente y nos quitamos? Hoy Dios te promete como el águila 3 cosas. El verso que dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como el águila. Hay 3 cosas que yo quiero destacar. Número 1, Dios te promete hoy nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Vamos, recíbelo en esta mañana. Dios te promete nuevas fuerzas porque las ráfagas del viento van a empujar fuerte, pero tú eres más fuerte en Dios. Dios te promete hoy mayor altura. Las águilas son capaces de alcanzar altura porque no se detienen a ver lo que tienen de frente, miran lo que tiene de lado también. Dice la palabra que Él te amuralla, te cerca, así que no estés mirando solo el muro, mira el cerco que está a tu alrededor, que no puede dañarte en el nombre de Jesús. Te da mayor fuerza, mayor altura y mayor visión. ¿Cuántos necesitan mayor visión en esta mañana? ¿Cuántos dicen, yo necesito que mi visión sea aumentada para ver y anticipar mi destino?
Miren, yo estoy en un proyecto donde yo estoy anticipando mi destino. Yo no sé, nunca lo he hecho. Yo no sé ni siquiera cómo lo voy a lograr. Yo no sé cómo lo voy a empujar. Yo lo único que sé es que hoy Dios aumenta mi visión para ese nuevo proyecto, para poder alcanzar mi destino. Esperar en el Señor significa vivir anhelando su voluntad y su promesa. Te pregunto, ¿qué tú anhelas? ¿Tu proyecto? ¿Tu empresa? ¿Qué tú anhelas? ¿Tu bienestar o anhelas primero la promesa y la voluntad de Dios? Cuando tú anhelas la promesa y la voluntad de Dios primero, todo lo demás lo vas a ver añadido. Significa vivir con la esperanza de las promesas reveladas que aún no son cumplidas, pero que se cumplirán. ¿Cuántos dicen amén? Todavía no se han cumplido, pero se cumplirán. Todavía yo no estoy donde yo quiero estar, pero le doy gracias a Dios que no estoy donde estuve ayer. Le doy gracias a Dios que no estoy donde estuve ayer. Es olvidar lo que hay detrás para esforzarse hacia adelante de lo que se avecina de parte de Dios y seguir adelante hasta la meta, hasta alcanzar nuestro llamado. Te voy a dar un testimonio en breve para ir resumiendo, un testimonio bien impactante. En Filipenses 3, 13, 14, te invito a que luego lo leas para que veas. Esto no son ráfagas eráticas para ver que nos sale bien, no, sino que es el progreso constante y robusto sostenido por la convicción de que verás la muestra de la gloria de Dios. Son ráfagas que no son erráticas, para ver que nos sale bien, no, son un progreso constante y robusto, esas ráfagas, sostenido por la convicción de que tú vas a ver una muestra de la gloria de Dios. Con una muestra basta. Con una muestra basta, verás una muestra de la gloria de Dios. El punto de Isaías cuando dice los que esperan en Jehová es contundente. Es la fuerza humana que nace de ti, inspirada por Dios en tu mejor momento, en tu mejor capacidad. Inevitablemente hay límites, pero estos límites se acaban, los de Dios no. No somos rivales para las exigencias de la vida, pero no solo dependemos de nuestro propio potencial. Hay un poder más alto que nosotros que te dice, llegarás a tu destino, pero llegarás seguro. Así que nunca permitas que el ruido de la voz del hombre silencie el silbido apacible de la voz de Dios. Cree que lo que tú estás esperando, tú lo vas a ver. Hay un testimonio que yo quiero compartirte para ir concluyendo y tiene que ver cuando yo comencé en la fundación sin fines de lucro, forjando un nuevo comienzo. Muchachos, a mí no me intimidan los matones ni los malotes de barrio, como les llaman, y cuando digo que no me intimida es que no me da miedo pararme a hablarles. A mí no me da miedo pararme a hablarles. Y 2 experiencias marcaron mi vida. 2 experiencias me hicieron mover las piernas. 2 experiencias me dieron taquicardia. 2 experiencias me llevaron a decir, este es mi llamado de verdad. Porque cuando tú tienes un destino, vas a experimentar montañas como el águila, pero Dios va a ampliar tu visión hacia el lado, hacia el frente, para que no tengas miedo y vayas a un destino seguro. La primera experiencia es que un día yo estaba en la oficina y la secretaria me dice, tienes una llamada. La persona no dijo su nombre, lo único que dijo es, te llama el dueño del punto de droga de tal residencial. Eso fue una experiencia que yo viví hace 15 años atrás. Y yo, ¿que me llama quién? ¿Para qué? Preguntó por mí, dijo tu nombre y tu apellido. Y yo, ¿cómo este hombre sabe mi nombre y mi apellido? Te tiemblan las piernas a cualquiera. Que te digan, te está llamando fulano de tal. Y me dice, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué es lo que tú vienes a hacer aquí toda la semana? Nos ha llegado información que entras toda la semana, sabemos que estás dando un servicio, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y digo, bueno, le estamos dando empleo a jóvenes desertores escolares, a jóvenes que han cometido delitos, y yo me los llevo a trabajar. Les damos 5 horas con fondos que recibimos, by the way, gracias a los que nos otorgan fondos, nos los llevamos a trabajar. Entonces él dice, es que te estás llevando muchachos que trabajan conmigo, es que hay muchachos que están dejando de estar aquí por estar allá contigo. Y yo le dije, ¿y tú no te has preguntado que tú le pagas más de lo que le pago yo? Porque conmigo cobran lo mínimo, contigo cobran más. Conmigo tienen que tener, aunque es un 4º año, contigo no tienen ni título. ¿Por qué entonces escogen venir para acá? Porque quieren cambiar sus vidas. Y comencé un diálogo con él. Y él me decía, es que ellos trabajan aquí. Y seguimos hablando hasta que el hombre fue bajando y bajando. Y me dice, mira, llévate a todos los que tú quieras, siempre y cuando sea para cambiar sus vidas.
que se vayan. Entonces comencé a entrar allí con una confianza de que yo tenía la aprobación de aquel que mandaba allí, pero había uno por encima de él, había uno que había marcado un destino no solo para mí, no solo para Fundación, había marcado un destino para esos jóvenes que aquel los tenía presos, cautivos, pero le estaba diciendo, aprobado, sean libres, vayan detrás de su destino. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús, mamá, tú que tienes un hijo perdido, hundido, tú que tienes un hijo en malos pasos, lo sueltan ahora de ese cautiverio, lo sueltan ahora de esa empresa que ellos han llamado, porque eso es una empresa allá adentro, aunque usted no lo crea, lo sueltan, lo liberan y llega al destino de bien. El último caso que quiero mencionarles, lo viví, este fue bastante fuerte, y es que me llega un joven que le llaman el águila. Estaba tatuado en la mitad de un águila y la otra mitad, él se había arrancado las cejas, se había tatuado nombres por toda la cara. Águila por un lado y nombres tatuados. Tenía nombres de todas las familias que le habían quitado. Esto hace más de 15 años. Le quitaron la vida a su familia, a todas, en una venganza, a todos los que pudieron, en una venganza, y él tenía escritos los nombres de quien él se iba a vengar. Sale de prisión y comenzamos a hablarle, tú tienes que cambiar tu vida. Muchachos, yo tengo que confesarles algo. Cuando yo comencé la fundación hace 20 años, yo le decía al Señor, Señor, esta no es una fundación simpática, me cierran las puertas en la cara. Yo fui botada de una oficina de gobierno porque fui a cuestionarle a un director ejecutivo por qué nos había quitado los fondos para ese proyecto, y dijo, porque tu proyecto no es muy simpático. ¿Por qué no te inventas otro proyecto, verdad, que pueda ayudar a niñitos y demás? Y yo le dije, ya yo lo tengo, porque yo soy pro niñez por lo que viví en la niñez y porque los niños valen. Pero yo quiero ayudar a los agresores, a los que cometen delitos. Es que el programa no, el dinero no es para eso. Me quita gran parte del dinero, comienzo yo esta batalla, porque cuando tú tienes un destino, te pueden quitar la casa, te pueden quitar el carro, te pueden quitar el trabajo, mas no te quitan la presencia de Dios. Tú cuentas con la cobertura de Dios y eso no hay quien te lo quite. Que sufra lo que tenga que sufrir. Miren, yo decía este sábado en una charla que mientras daba la charla al aire libre, muchachos, cayó un aguacero y yo di mi charla lloviendo. Yo le decía a la gente, dígale a las personas que nos están viendo en Facebook por live que esto no es lluvia, que esto no es sudor, es que brillamos. Los que tienen un destino brillan, pero tú tienes que estar preparado. ¿Sabes por qué? Porque tu brillo va a alumbrar a unos, pero a otros los va a perturbar. A algunos tu brillo los va a alumbrar, pero a otros los va a perturbar. Ese no es tu asunto. Sigue brillando y haciendo lo que Dios te ha dicho, porque hay un destino para ti. ¿Qué pasó con aquel muchacho? Tienen que escuchar esto. Tienen que escuchar esto porque para alguien va esta palabra. Este muchacho decide rehacer su vida. Lo invitamos a que quitara de su mente la venganza, porque cuando tú tienes un destino, la venganza no ocupa lugar en ti. Cuando tú tienes un destino, el coraje cae para siempre. Lo convencimos a que no se vengara y se dejara ir por nosotros, que era un destino de gloria lo que le estábamos ofreciendo. Comienza a trabajar con nosotros. Lo enviamos a una empresa a trabajar, pero en la empresa le tenían miedo. Uy, nos asusta ese muchacho. Uy, aquí no lo podemos tener. Pero ¿por qué está lleno como de águila por un lado y por el otro lado no tiene ceja? Tiene nombres escritos. ¿Saben qué? Me dijeron, el muchacho trabaja excelente, es el mejor que trabaja, pero te lo tienes que llevar porque los clientes tienen miedo. O sea, asusta a cualquiera. Los clientes lo miran y preguntan. Los clientes dicen, uy, me da miedo que él me atienda. Y saben una cosa, es que Dios es bueno. Para ese entonces yo gané un premio con Eva Longoria, que yo le he dicho aquí, Tony Parker, el baloncelista, y vienen los medios a entrevistarme porque yo fui la primera puertorriqueña en ganar ese premio. Y yo le dije a los medios, ustedes me permiten hacer una pausa y no hablar del premio. Para mí hay algo más importante que yo quiero decirle al pueblo. Para mí hay algo más importante que yo quiero que la gente vea. Y le presenté el caso del muchacho. Le dije, yo tengo un muchacho que está rehaciendo su vida. La empresa lo quiere, pero no lo pueden tener porque asusta a los clientes con su imagen. ¡Wow! Un abrazo solidario a los que han tratado de cambiar su imagen y no han podido y han sido lacerados, humillados, y con esto cierro. Yo dije, yo no quiero que hablen del premio ahora. Yo quiero hacer un llamado a algún cirujano plástico que me done borrarle todo lo que él tenga en la cara. Llamó un cirujano plástico y me dijo, le voy a donar el trabajo en la cara. Comenzamos a ir allá, comenzaron a borrarle el águila, todos los nombres que tenía. Yo fui con él y los primeros días, el que había asesinado
lloraba, yo le aguantaba la mano mientras el médico le borraba todo lo que tenía en la cara porque es bien doloroso, se le quedaban huecos en la cara, le quitaba pedazos de piel de detrás de la oreja para poder rellenarle la cara. Eso lo vi yo, no lo contó nadie, porque ese muchacho tiene un destino, y cuando alguien tiene destino, Dios borra lo que otro creó. Cuando alguien tiene destino, Dios borra para siempre. El muchacho todavía está trabajando, han pasado 15 años y nadie ha cambiado su destino. A ti te digo, no permitas que la opinión de los demás cambie tu destino. No permitas que algo externo cambie tu destino. Como las águilas, aunque parezca que te vas a chocar contra la roca, sigue caminando. Hoy Dios amplía tu visión como nunca antes. Esto fue Vamos por Más, porque aún hay más. Les amo. Muchas bendiciones.